Hola, muy buenas tardes. Yo soy la licenciada Patricia Mendoza y pues bueno, les doy la bienvenida a una transmisión más de Respuestas Psicoanalíticas. Respuestas Psicoanalíticas, recordemos que es un espacio en el que participamos el equipo de psicoterapeutas de CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Perdón, el objetivo de este espacio es justamente el poder darnos una pausa para reflexionar y hablar sobre todos aquellos temas que tienen que ver con la salud mental, con la salud emocional y que bueno, que aunque son temas del día a día, a veces tanto por cuestiones de trabajo, pues pendientes familiares, etcétera, es difícil como poderse dar este espacio para poder platicar, dialogar e inclusive debatir pues sobre todos estos temas que están involucrados con la salud mental y la salud emocional de todas las personas. Ahora sí que lo más importante en este espacio siempre es, pues ahora sí que su participación, sus comentarios, sus preguntas, que es lo que hoy por hoy pues también enriquece y nos va nutriendo en este aprendizaje y en este diálogo sobre cuestiones de pareja, cuestiones emocionales, crianza de los hijos, cuestiones un poco más sobre personalidad, diagnósticos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que sin tanto preámbulo, sí me gustaría retomar un poco de unos temas que quedaron pendientes en la transmisión anterior, que si recordamos el jueves pasado, pues se inició, la verdad, un diálogo muy interesante con las personas que nos estaban acompañando, inclusive por ahí hasta un debate que yo creo que fue padrísimo y que se quedaron algunos puntos pendientes de ese debate y de ese diálogo. El tema que comentábamos el jueves pasado tiene que ver, por acá tengo anotado o mis notas, tiene que ver mucho con el papel de los cuidadores. Se hablaba un poquito también sobre el cansancio que pueden tener o que podemos tener como familiares que tenemos a nuestro cargo el cuidado de algún familiar de la tercera edad. Hablaban, por ejemplo, de diagnósticos como la parálisis cerebral, la embolia, ¿no? Alguna caída, algún accidente. Vaya que son justamente enfermedades que se empiezan a dar o a presentar con mucha mayor incidencia cuando estamos hablando de las personas adultas mayores, ¿no? O sea, ya arriba de los 65, 68 años. Bueno, estas enfermedades, como son las demencias, el Alzheimer, el stroke, parálisis, embolias, suelen aumentar su porcentaje y esto debido también a que es una edad en la que, pues si bien todas las edades tienen sus, digamos, como puntos de vulnerabilidad de acuerdo a la etapa del desarrollo, bueno, pues en la tercera edad o las personas adultas mayores, pues también van a tener esta parte, pues de vulnerabilidad que hace que la incidencia de estas enfermedades, pues se den un mayor porcentaje. Y pues bueno, retomando un poquito de este tema que se había quedado pendiente, algo que se comentaba mucho en la transmisión del jueves pasado era que había ahí como un cierto debate ahora sí que entre algunos compañeros y colegas que nos estaban acompañando, en donde se comentaba como en cuanto al cansancio que puede sentir el familiar que es cuidador de la persona de la tercera edad, se comentaba como esta parte de si el cansancio es porque se quiere o no se quiere hacer la labor como cuidador, o por ahí se debatía también de que el cansancio pues es algo normal y natural y que no tiene que ver con que si amamos o no a nuestro familiar al que estamos cuidando. eh, por ahí había un cierto debate en donde también se comentaba que algunas hemos que todo dependía como de la capacidad personal de manejar o no manejar ciertas emociones, pero que si había mucho cariño hacia el familiar, entonces todo podía ser manejable, ¿no? Entonces se fueron ahí desarrollando como varias pautas o varios temas, todo en torno a lo que es más el cansancio, el desgaste, inclusive ya ahorita se habla del término burnout,
que pueden vivir los cuidadores que juegan un papel como cuidadores principales de adultos mayores que pueden estar teniendo o padeciendo de algunos de estos síntomas o de alguna de estas enfermedades, ¿no? En ese sentido, sí me gustaría como volver a retomar un poquito sobre lo que es este tema del cansancio del cuidador. Hoy por hoy comentábamos que el cansancio del cuidador, y hasta me salió el suspiro al hablar del cansancio, ¿no? Eh, el cansancio del cuidador muchas veces, y no con intención, pero sí muchas veces ha sido un tema que es como devaluado, o más que devaluado, no tan considerado por algunos profesionales de la salud o colegas de la salud, y esto digo que no con mala intención, porque algo que es común como en la práctica clínica es que las intervenciones, la historia clínica, el desarrollo del tratamiento se va a focalizar principalmente, o como es esperado, en el paciente, es decir, eh, cuando estamos hablando de una persona que tuvo una caída, una persona de tercera edad que tuvo una caída y que hubo una fractura de cadera, por ejemplo, toda la atención de los médicos, de los cirujanos, neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales, suelen centrarse en el paciente que tuvo el accidente, es decir, en la persona, en este ejemplo, que tuvo la caída y que tuvo una fractura de cadera, ¿no? Lo cual no está mal, porque de hecho es algo pues esperado, como repito, en todo tratamiento clínico. Sin embargo, cuando empezamos ya a hablar de la tercera edad y que hay familiares que van a ejercer el rol de cuidador, ahí estamos hablando de otros pacientes, por ponerle un nombre, que inclusive en terminología de la geriatría se les llama como pacientes ocultos, que son los cuidadores justamente. Y esto es porque como toda la atención suele volcarse al familiar que tuvo o que tiene la enfermedad o el accidente, como que la carga o las necesidades de las personas familiares que están cuidando al paciente pasan a segundo, tercer, quinto plano, o inclusive a veces no son consideradas. Vaya, se da algo como casi como por añadidura, ¿no? De que, bueno, pues es que si es tu mamá, si es tu abuelita, si es tu madrina, pues tú la vas a cuidar o lo vas a cuidar y punto final, ¿no? Entonces todas las indicaciones empiezan a volcarse hacia los familiares de que tienes que hacer esto, tienes que cuidar esto, hay que darle de comer cierta cosa, a veces estamos hablando inclusive de adecuaciones físicas en el ambiente, se tiene que modificar la casa, se tienen que poner barandales, entonces empieza una serie de requerimientos y demandas que justamente saturan a los familiares, o sea, porque empieza es y tienes que hacer esto y hay que cambiar esto y pareciera que las demandas no cesaran. Estas demandas obviamente hay que hacerlas porque estamos hablando de la salud y entonces sí se requieren a veces cambios que además suelen ser cambios como demandados con prontitud, es decir, si se va a hacer un cambio en la casa porque ya va a regresar la mamá de una persona que tuvo una embolia y que no puede caminar bien, entonces luego ya hay que poner barandales, etcétera, entonces empiezan demandas que no solo van a meritar inclusive pues en la gran mayoría de las familias un golpe de un gasto económico muy fuerte y muy considerable, sino que también va a demandar una situación emocional muy fuerte, porque pareciera que la demanda nunca para, ¿no? Entonces una tras otra, y entonces ahí es cuando, irónicamente, empieza a aparecer lo que en geriatría se llama el paciente oculto. El paciente oculto son los cuidadores. ¿Por qué oculto? No porque no esté o porque valga menos que el paciente focal, digámoslo así, sino porque justamente, como mencionábamos, como la atención se vuelca a este paciente focal, las necesidades del paciente oculto, que serían los familiares cuidadores, no son muchas veces consideradas. ¿Cuáles pueden ser una de estas necesidades? Justamente el cansancio, la necesidad también de aclaración,
Muchas veces muchos familiares realizan lo que se les está pidiendo, pero no tienen mucha claridad sobre lo que le sucede a su familiar y eso aumenta la preocupación. Usualmente los familiares suelen llegar a consulta preguntando es que la verdad no sé si estoy bien o estoy mal, si lo debería de hacer de otra manera. Entonces, estas necesidades empiezan a sobrepasar a los cuidadores y si se sobrepasa, estamos diciendo que toda la dinámica familiar empieza a sufrir un desgaste. Recordemos que toda noticia de alguna enfermedad, de algún diagnóstico, de algún accidente, siempre nos va a mover la dinámica familiar. Eso es imposible que no suceda, ¿no? Sin embargo, sí que es importante que en la medida que la estructura y la dinámica familiar estén más unidos, estén en un diálogo, pero también desde una psicoeducación. ¿Por qué una psicoeducación? Porque la psicoeducación es lo que permite como familiares no solo entender lo que sí puedo o lo que no puedo hacer o lo que no debería de hacer, sino también una psicoeducación para el proceso de vida por el que yo estoy pasando. Recordemos que no es lo mismo de hablar de los cuidados que se realizan a un paciente siendo un personal de la salud, que eso también conlleva una carga muy particular, a la carga que puede representar llevar los cuidados a un familiar, el cual tiene un vínculo emocional con la persona a la que se está atendiendo. En este sentido, esta cuestión vincular como puede ser una fortaleza enorme para el afrontamiento pues de la enfermedad, también puede ser a veces algo dificultoso porque nos mueve o nos reprime ciertas emociones e inclusive puede afectar algunas funciones de cuidado si el familiar no está recibiendo un apoyo adecuado para él o para ella. Y aquí recalco porque ya hace tiempo me tocó participar como moderadora en un grupo de cuidadores y algo que mencionaban era una persona del grupo decía que años atrás esta persona había acudido a un grupo de cuidadores en Colombia y que en este grupo de cuidadores decía yo llegué como pues con toda la intención de poder transmitir cómo me sentía a raíz del diagnóstico de embolia de mi mamá, etcétera, y que comentaba que cuando estaba, que llega esta persona a este grupo, ¿no? Dice, o sea, con toda esta necesidad de hablar, de pedir consejo, de sentir compañía. Sin embargo, dice que cuando llegó al grupo, su sorpresa fue que todo lo que en el grupo empezaron a hablar era sobre a tu familiar le debes de hacer esto, a tu familiar no debes de hacerle esto, cuando tu familiar tenga sueño, haz esto, ¿no? Y esta persona me decía, yo creo que es muy importante, obviamente, que estemos informados como lo que podemos y lo que no podemos hacer con nuestro familiar, pero me gustó mucho la frase que usó, dice, pero yo pensé que ese momento era para mí. Yo pensé que en ese momento íbamos a hablar como cuidadores de cómo me sentía yo, de qué estaba viviendo yo. Y recuerdo mucho su frase porque me decía, oye, con todo respeto, pero pues yo ya sé ciertas indicaciones. Y yo esperaba, comentaba en el grupo, que cuando había tenido esta experiencia en este otro país, eh, había quedado como esta sensación de ¿en serio? Ni siquiera en un grupo para cuidadores voy a poder hablar de mí o de lo que estoy sintiendo o de lo que estoy viviendo.
Y yo creo que ese es el punto principal. A veces, cuando estamos ejerciendo el rol de cuidador, pasa como a un segundo plano y casi de manera automática la parte de voltear a vernos cómo nos sentimos como personas, cómo vivimos la situación de la enfermedad como personas. Recordemos que usualmente la gran mayoría de cuidadores tienen a su vez la propia familia que han formado con sus hijos, con pareja, y entonces el ser el cuidador pareciera como un fraccionar entre lo que es mi responsabilidad como mamá, como esposa, pero aparte también fraccionarme en lo que son mis deberes laborales y aparte fraccionarme en lo que es lo que necesita mi familiar que se encuentra con el diagnóstico, ¿no? Entonces, para el familiar realmente es una carga multiplicada al doble, al triple o al quíntuple que repito, muchas veces no es considerado o inclusive puede ser como tachado. En ese sentido, sí que es bien importante que si nosotros nos encontramos en este momento o conocemos a alguien que esté pasando por esta situación, muchas veces más que dar como tips de lo que debes hacer o no debes hacer, a veces el mejor o el principal apoyo es poder escuchar, poder dar un espacio para poder inclusive escuchar al otro como persona, no como alguien que solo está ejerciendo una función de cuidador. Antes de ser cuidadores somos personas y enfatizo mucho en el antes porque muchas veces cuando solo nos quedamos como con la obligación, se olvida que si no nos consideramos como personas primero, va a estar muy difícil poder darle a nuestro familiar un apoyo, una escucha o un cariño o una empatía si primero no lo tengo para mí, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que estos como pacientes ocultos, como se le llama en la geriatría, pues no deberían ser tan ocultos, sino más bien deberían ser muy tomados en cuenta, ya que los cuidadores son la piedra angular para el desarrollo y el mejoramiento de la enfermedad y al mismo tiempo son los que se están llevando una carga gigantesca y un cambio de vida enorme al mismo tiempo, ¿no? Y pues bueno, quisiera, ahora sí que esta intención fue como de retomar un poquito los temas de la transmisión pasada. Sí me gustaría invitarlos, si alguien quiere como comentar qué les parece esta idea, si han tenido alguna experiencia como cuidadores, cómo lo han vivido, qué es lo que les ha sido más difícil. Y pues bueno, ahora sí que sus comentarios son los que nos van a ir ayudando a pues a nutrir este diálogo, a nutrir este cuestionamiento. Por acá voy viendo unos mensajes y pues bueno, con esto que se va nutriendo, pues también vamos pues enriqueciendo, ¿no? Y sobre todo profundizando más en un tema que hoy por hoy yo creo que es un tema bastante actual, una necesidad muy presente y pues recordemos que cada vez se aumenta más la brecha de vida por lo que se diagnostica que aparentemente en unos 20-25 años habremos un aumento de casi el 70% de la población en la etapa de la tercera edad. Entonces, es una necesidad pues bastante importante. Mando saludos, a ver, me acerco porque no veo muy bien. Mando saludos a Natalie Godoy, muchas gracias por estarnos acompañando, Natalie. Y voy a retomar acá como unas preguntas que nos han estado llegando. Ok, a ver, como en comentarios anteriores, se había dicho esta parte, por ejemplo, de que esta persona nos comenta lo siguiente. Yo creo que cuando se tiene el suficiente amor, no hay ningún dolor que no se pueda sobrellevar. Natalie nos comenta, a ver, lo voy a picar para leer más.
dice, la verdad es que no me ha tocado pasar por una experiencia de este tipo, pero sucede con el cuidado de mi abuela. Una de mis tías funge como cuidadoras. ¿Qué podemos hacer precisamente para ayudar? Gracias, Natalie. Pues bueno, voy a retomar estos dos puntos, tanto el de Natalie como este que nos hicieron llegar en la transmisión anterior. Yo creo que principalmente a veces lo que uno como cuidador más ocupa es poder ver que alguien también se interesa por lo que uno está pasando. En ese sentido, Natalie, yo pensaba, si tú tuvieras igual manera como de contactar a tu tía, preguntarle por ella, o sea, como cómo han estado las cosas, si tal vez ocupa que le ayude en algo. A veces como cuidadores, lo que las cosas más sencillas se vuelven las más importantes y a veces hasta las más cansadas, ¿no? A mí me ha tocado escuchar cuidadores que dicen, oye, no, o sea, de verdad mi vecina se ha vuelto mi mejor amiga, ¿no? Y de que, ¿por qué? Pues porque fíjate que ella ha visto lo que estoy yo trabajando con mi mamá, etcétera, y llega la vecina y ella, en este ejemplo, ¿no? Llega y la vecina se ofrece a lavar los platos después de la comida, ¿no? Entonces dice, cada vez que llega la vecina, me dice, pues llega, me ayuda a lavar los platos, me acomoda algunos toppers, ¿no? Y es de que, bueno, vecina, aquí se lo dejo, no se preocupe, cualquier cosa me dice y ya me voy, ¿no? Entonces, esta persona dice, pareciera tonto, pero la realidad es que no es tonto, pero esas pequeñas acciones, dice, no sabes cuánto me aligera el día, porque yo ya sé que voy a terminar de atender a mi mamá y que los platos y que la comida en los toppers ya está acomodado, ¿no? Entonces dices como, ¡ja! O sea, casi casi como 5 minutos en los que uno puede respirar. Entonces, muchas veces la ayuda que le podemos brindar pues a nuestros familiares que son cuidadores, a veces no tiene que ser en cosas tan complejas. Muchas veces las cosas más sencillas pueden tener un mayor alcance cuando se trata de facilitarle un poco el día a día a estas personas que al ser cuidadores estamos diciendo que están teniendo y viviendo una sobrecarga al doble o al triple. Otra manera de también de apoyar es si al escuchar las necesidades de nuestro familiar que es cuidador nos percatamos de que pudiera haber algo que sea pues más grave, como una cuestión emocional más fuerte o un desgaste más fuerte, siempre es importante poderles referir o informar que la ayuda profesional siempre va a ser una herramienta básica para el apoyo al cuidador. Y con ayuda profesional me refiero a la ayuda emocional, psicólogos clínicos, psicoterapeutas, que puedan brindar este soporte para ir hombro a hombro con el cuidador en esta tarea que, pues si por ahí hay algún cuidador, no me dejará mentir, no es una tarea de un solo día, es una tarea que puede durar años y en ese sentido, a mayor apoyo y soporte que tengamos, el cuidador también puede asimilar mejor el proceso por el que está pasando y al mismo tiempo podemos brindar una mejor ayuda a nuestro familiar. Entonces yo creo que en este sentido pudieran ser como las dos opciones de apoyo, desde el podernos acercar, ver cómo está nuestro familiar que es cuidador, poder escuchar, poderle ayudar como en estas pequeñas tareas del día que realmente la ayuda se vuelve enorme y se agradece con creces y al mismo tiempo que si encontramos algo que pudiera ser como un poco más peligroso o como un poco más de llamar la atención en cuanto a la salud, pues obviamente poder referir con un especialista que nos pueda apoyar en el campo de la salud mental, ¿no? Y por el comentario que aquí nos llegaban de que cuando hay amor se pueden sobrepasar pues muchos cansancios, ¿no? Yo creo que el amor es el amor o el cariño hacia nuestro familiar que es el paciente focal. Claro que es una variable que interviene muchísimo y que es como un motorcito, ¿no? Que nos motiva. Y creo que justamente por ese amor y por ese cariño también se debe de, como cuidadores, voltear esta atención también hacia nosotros, porque esto es bien importante. Nadie puede dar lo que no tiene.
En ese sentido, precisamente porque yo quiero y amo a mi familiar, yo también necesito tener para mí la fuerza y el cariño para poder transmitir con la mejor empatía, con el mejor compromiso posible, la mejor ayuda para mi familiar que está pasando la enfermedad, y para eso yo también tengo que reconocer mis necesidades y pedir ayuda, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que pues nos quedamos como bastante justos con el tiempo. Esta transmisión se me pasó bastante rápido. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado y les recuerdo que cualquier duda, espero que estos comentarios, Natalie, hayan servido. Y si hay cualquier duda, con toda confianza pueden escribirnos, y recuerden que todo comentario que no sea tocado en la transmisión será abordado por otro compañero del equipo de Cipre en la próxima transmisión. Entonces, todas las preguntas se contestan, y para cualquier información de un tema con mayor profundidad, para querer solicitar una cita, recuerden que pueden llamar al 83 42 0000, que es el teléfono de nuestras oficinas y consultorios aquí en la ciudad de Monterrey, tanto para la sede de Cipre Obispado como en la sede de Cipre Sur. Y pues bueno, ahora sí que los invitamos a seguirnos acompañando en las siguientes transmisiones, seguir compartiéndonos sus dudas, y pues acá se seguirá abriendo el diálogo para todos los demás temas que tienen que ver con nuestra salud mental y nuestra salud emocional de todos los días. Muchísimas gracias y pues hasta el próximo jueves. Adiós.